¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, en realidad el día de hoy, chicos, deberíamos de tener nuevos mutantes en la sala Japot, pero por algún motivo todavía no han cargado, aunque se nota que se va a realizar el cambio. Dirán, Manu, ¿cuáles son los cambios? Pues aquí se los mostraré directamente en una imagen, chicos, y debería de estar llegando la legendaria Jainsouth por 50 fichas Japot, el mutante legendario llamado Gakarian por 150 fichas Japot y la legendario monogen mítico, la invocadora o invocador por 200 fichas Japot. Así que hoy vamos a analizar a los tres mutantes, chicos. Vamos a dar tanto su recomendación por bingo, recomendación para luchar y recomendación exclusiva, si se podría decir, y recomendación de orbes para aquellos que los quieran equipar. Así que el cambio debería de estar llegando como mucho el sábado o antes. Puede llegar hoy mismo, mañana o pasado mañana. Así que, chicos, empecemos con el análisis de los nuevos mutantes de sala Japot. Y bueno, vamos a ir por bingos y por precios. Así que la primera de todas, chicos, la Jainsouth. Aquí, como lo están viendo en su bingo, sus respectivas líneas. Una línea de 20 millones de créditos y su línea horizontal 5 estrellas de oro. La verdad, no muy resaltante en el tema de bingos. Así que vamos a por las estadísticas. Y bueno, también para que vean cómo luce la mutante en su versión de platino, que ahí les estaré dejando el PNG, porque pues yo no la tengo en platino. Así que, chicos, Jainsouth, mutante legendaria, sable con necro que tiene la habilidad de absorción de vida, 50 fichas Japot será el precio de llegada y vamos a ver esas estadísticas. Tiene una velocidad de 4.17, una vida total de 4.348 puntos, el daño total de ambos ataques individuales es de 1.234 y bueno, absorción de vida que desde un inicio es un 30%, pero la mutante cuando alcanza el nivel 25 llega a un 45% de absorción de vida. Así que, chicos, Jainsouth la verdad no es nada fuerte en el meta actual, pero no es mala. Más que todo es una mutante bastante recomendable para menores del Evo 40 que pues quieran un sable semitanque, porque la verdad tiene una vida aceptable para su velocidad y tiene muy buena absorción. Lo que pasa es que el problema es su daño, muy poco daño la verdad para lo suficiente que puede llegar a hacer. Así que cualquier cosa, si quieren una recomendación de orbes, sería la de Forta y Vida, la famosa Fortitanque. Pero de resto, no muy recomendable, a no ser que no tengas mutantes sables menor al Evo 40. Aunque bueno, les recuerdo que tienen el Boom Maurice disponible siempre. Ahora vamos con el segundo cambio y yo creo que es el más importante, chicos. Gakarian, ahí como lo están viendo, galáctico con necro, está en una línea vertical para ganar un horno, así que ya con eso debe ser un cambio que deben de realizar sí o sí, chicos. 150 Japots, 150 fichas Japot, chicos. El Gakarian, mutante legendario galáctico con necro que tiene la habilidad de fortalecimiento. Igualmente vamos a ver esas estadísticas. Tiene una velocidad total de 6.45 puntos, una vida de 3.878. El daño de sus ataques es de 916 puntos, aunque tiene un pequeño aumento del daño, por lo cual el daño real del Gakarian de ambos ataques es de 946 puntos. Apenas es un pelito, pero para que lo sepan igualmente. Habilidad de fortalecimiento desde un inicio es un 20%, pero el mutante cuando alcanza el nivel 25 el fortalecimiento llega a tener un 30%. La verdad, Gakarian es un mutante que estadísticamente no está mal, pero tampoco está fuerte, más que todo recomendado para aquellos menores del Evo 40 sin galácticos, aunque les recuerdo que ustedes pueden obtener el Eteliot al finalizar todas las campañas y tener Eteliot te va a ir mucho mejor que tener un Gakarian. Simplemente para que lo tengan eso en cuenta. Pero está aceptable, pero para nada meta. Igualmente, chicos, ya les recuerdo que tiene que ser el cambio que tienen que hacer sí o sí por esa línea de horno. Y además es un mutante que no vemos muy seguido y que venga gratuito, porque por fichas Japot es algo gratuito, la verdad.
no deben de perder la oportunidad. Igualmente, si lo quieren usar para luchar, si quieren saber su combinación de orbes, pues la mejor es la de velocidad, vida y ataque. Aunque también pueden reemplazar ese orbe de ataque por uno de Forta, pero ya es cuestión de esperar a que te ataquen. Pero sí, esa sería su mejor combinación de orbes para aquellos. Pero les recuerdo, el horno. Así que eso ya debe de hacer que el mutante sea totalmente imperdible. 150 fichas Japot, el Gakarian. Y ahora vamos con el más alto por 200 fichas Japot, aunque no tiene bingo, porque después de todo es un monogen mítico, chicos. Y aquí lo estamos viendo, invocador o invocadora, chicos, llegará por ese precio de 200 fichas Japot, mutante legendario monogen mítico, o sea, un solo gen mítico. Vamos a analizarlo directamente, ¿no? Tiene una velocidad total, chicos, de 8.33. Ahí lo verán con una velocidad más alta porque yo le tengo un orbe velocidad, pero es 8.33. Tiene una vida total de 3164 puntos. El daño de sus ataques, ojito, el mítico pega diferente al neutro. La verdad no hay mucha diferencia, pero el neutro pega más. Daño del ataque mítico individual, chicos, es de 963 puntos. Y el daño del ataque neutro es de 986 puntos. La verdad no hay mucha diferencia, así que pues no se preocupen. O sea, hay una diferencia que si de apenas un... no sé, que se podría considerar ni un 1, bueno, no, como de un 3%, hay algo así pero bueno, para que lo sepan. Habilidad de debilitamiento. Desde un principio la invocadora tiene un 15% de debilitamiento, pero cuando alcanza el nivel 25 tiene un 25% de debilitamiento. La verdad es una mutante que es regular, o sea... para su velocidad tiene una vida aceptable, tiene un daño aceptable, tiene un debilitamiento aceptable, por lo cual es una mutante aceptable y ya, chicos, no es una mutante que les va a ayudar mucho para luchar, pero les recomiendo canjearla, chicos, porque es una monogen que solamente ya a partir de ahora o desde que salió por oro, porque en su momento fue un mutante mensual de 3000 de oro y $10, ahora solamente la veremos por dinero real, lo más probable, así que llegue de esta manera free to play mediante fichas Japot es una mutante que no pueden perderse. Y claro, también les va a servir para hibridaciones, aunque claro, dentro de unos 4 meses, 3 meses y medio va a llegar el Vainamoinen por incursión, que es otro monogen mítico, y pues si quieren algo para hibridación, pues el Vainamoinen lo pueden obtener. Pero igualmente 200 fichas Japot me parece bien para obtenerla, más que todo por la exclusividad y también para las hibridaciones de esos mutantes míticos que se pueden llegar a complicar. Así que cambio muy recomendable, aunque para luchar no es lo mejor. Así que, chicos, la verdad, 3 cambios bastante interesantes. La verdad, la Jane South la pueden ignorar totalmente porque puede llegar a la tienda por créditos. Pero el Gakarian es lo que principalmente no deberían de perderse, chicos. Es un mutante que está en una línea de un horno de oro. Y ya les digo yo que el Gakarian es un mutante que no frecuenta mucho en el videojuego. Así que no se lo pueden perder. Así que si pueden llegar a reunir fichas, las 150, vayan a por el Gakarian. Ya obviamente si se pueden permitir 350 fichas, también canjeen a la invocadora. Más que todo porque no es fácil de obtener. O sea, porque no es fácil de obtener. En su momento yo la tengo porque la compré por 3000 de oro. Pero ya de ahí por esta ficha Japot no la van a volver a ver sin tener que gastar oro o incluso solamente dinero real. Así que esas son mis recomendaciones. Obviamente los 3 son para luchar, pero para menores del Evo 40. Si ya eres mayor al Evo 40, ninguno de los 3 te va a servir para luchar. Pero yo creo que con las razones de la invocadora, aparte del diseño, la invocadora tiene buen diseño. El Gakarian no está mal de diseño, pero yo creo que ya con el Gakarian, con el tema del horno de oro, ya es un mutante que no deben de perderse. Así que bueno, chicos, este es el video de recomendación para los que quieran Sala Japot. Cualquier cosa, olvidé darle una recomendación de oro para la invocadora, pero lo típico, chicos, velocidad, ataque y vida, así como la tengo equipada, o velocidad full daño, también pueden optar por ello si quieren enfrentar directamente solo míticos y tal vez solo galácticos.
pero con el meta actual se quedan bastante cortos. Y además el archivista, lo tienen por allí, ¿no? El archivista, la incursión, la hemos visto apenas ahora mismo, ¿no? De hecho, le quedan 20 horas. Espero hayan obtenido sus archivistas. Así que chicos, la verdad, espero les haya gustado el video. Ya saben que pueden apoyarme con su poderoso like, pero principalmente, chicos, que este video les sirva para saber qué canjean en la próxima sala Jackpot. Obviamente, chicos, el Gakarian es por el que deben de ir. Y si ya tienen Gakarian, pues tienen el camino fácil para canjear a la invocadora por exclusividad, más que todo. Así que chicos, disculpen que sea repetitivo, pero no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse, activar la campanita y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini.